¿Qué tal? En esta ocasión vamos a presentar el ensayo virtual de la unidad 3 de la materia de cálculo integral, denominado integral definida. Esperemos que cumpla con los requisitos del curso y sea de su total agrado. Muchas gracias, nos seguimos viendo. Cálculo integral, unidad 3, integral definida. Contenido: 3.1, la integral definida. 3.2, cálculo de una integral definida. 3.3, cálculo de límites correspondientes a un cambio en la variable. 3.4, cálculo de áreas. 3.5, cálculo del área cuando las ecuaciones de la curva se dan en forma paramétrica. 3.6, representación geométrica de una integral. 3.7, integración aproximada, fórmula del trapecio. 3.8, fórmula de Simpson. 3.9, intercambio de límites. 3.10, descomposición del intervalo de integración en una integral definida. La integral definida. La integral definida o integral de Riemann es un concepto matemático que esencialmente puede describirse como el límite de una suma cuando el número de sumandos tiende a infinito y cuando uno de ellos tiende a cero. El concepto de integral definida se construye a partir de la idea de pasar al límite una suma cuando el número de sumandos tiende a infinito y simultáneamente cada uno de los sumandos tiende a cero. Cálculo del área de una figura curvilínea. Eso sería un ejemplo. 3.2, cálculo de una integral definida. Paso 1. Primero, integrar la expresión diferencial dada. Paso 2. Reemplazar la variable en esta integral indefinida en primer lugar por el límite superior, después por el inferior y restar el segundo resultado del primero. Aquí tenemos un ejemplo. Hallar la integral con límite superior de 4 y límite inferior de 1. X cuadrada de x. Tenemos como igual a integración 4 del límite superior, 1 límite inferior. X cuadrada de x es igual a x cúbica entre 3. Todo esto en paréntesis. Igual a 64 entre 3 menos 1/3 igual a 21. 3.3. Cambio de límites correspondientes a un cambio en la variable. Cuando se integra por sustitución de una variable, a veces es algo engorroso retransformar el resultado en función de la variable primitiva. Sin embargo, cuando integramos entre límites, podemos evitar el procedimiento de reponer la variable primitiva, cambiando los límites de manera de hacerlos corresponder a la nueva variable. La relación entre la variable primitiva y la nueva debe ser tan que para cada valor de una dentro de los límites de la inversión haya siempre un valor finito de la otra y solo uno. Cuando la una se da como una función multiforme de la otra, debe tenerse cuidado de elegir los valores que convienen. Ejemplo: calcular integral con límite superior 16 y límite superior 0, x un cuarto de x entre 1 más x o no un medio. Tenemos, supóngase que x es igual a z4, entonces dx es igual a 4z cúbica de z, y x un medio es igual a z cuadrada, x un cuarto igual a z. Para cambiar los límites observamos que cuando x es igual a 0, x es igual a 16, z igual a 0 y z es igual a 2. Y tenemos como desarrollando tenemos como integral 16 con límite superior y 0 límite inferior de x un cuarto de x entre 1 más x a la 1 medio igual a integral con 2 límite superior y 0 límite inferior z por 4z cúbica por dz entre 1 más z cuadrada es igual a 4, que multiplica la integral de con 2 de límite superior y 0 límite inferior, que multiplica a z menos 1 más 1 entre 1 más z cuadrada por dz. Esto nos da un resultado de 4, que multiplica a integral de 2 como límite superior y 0 como límite inferior de z cuadrada de z menos 4, integración de 2, 0 de z más 4, integrando 2, 0 por dz entre 1 más z cuadrada, y nos va a dar todo esto entre corchetes
4z cúbica entre 3 menos 4z más 4 arco tangente de z, cerramos el paréntesis con el límite superior 2 y límite inferior 0 y nos da un resultado de 8 tercios más 4 arco tangente de 2. 3.4 cálculo de áreas, y tenemos ahí la fórmula del área que nos dice integral de b límite superior y abajo límite inferior por i de x, y nos dice como ejemplo: determina el área limitada por la parábola y igual a x cuadrada, el eje de las xy, las ordenadas x igual a 2 y x igual a 4. Y tenemos para el área ABDC, y la tenemos ahí abajo, tenemos una pequeña gráfica donde vemos los puntos que van a conformar al unirnos el área, y nos da igual a integral de como límite superior 4 límite inferior 2 de x cuadrada de x es igual a, abrimos corchetes, x cúbica entre 3, cerramos corchetes, de 4 límite superior y 2 como límite superior y límite inferior, nos va a dar a 64 entre 3 menos 8 entre 3 igual a 56 entre 3, que nos da 18 enteros, 2 tercios, y ahí tenemos el resultado del área, que es lo que viene abajo, en lo que viene como que sombreado en tono gris de la parábola. Tenemos ahí el área de nuestro polígono ABDC. .5 Cálculo del área cuando las ecuaciones de las curvas se dan en forma paramétrica. Sean las ecuaciones de la curva en la forma paramétrica x igual a ft, y es igual a tita por t, phi por t, perdón. Entonces tenemos y igual a phi por t, y de x igual a f' por t por dt. Entonces nos va a dar el área, es el área que utilizamos anteriormente, es igual a integral de BA por y a la dx, y nos da una integración de t2 como límite superior y t1 como límite inferior, de phi por t por f' dt por f' que multiplica t por dt, en donde t es igual a t1 cuando x igual a a y t igual a t2 cuando x igual a b. En lo anterior, la integral definida ha aparecido como área. Esto no significa necesariamente que toda integral definida sea un área, porque la interpretación física del resultado depende de las naturalezas de las magnitudes que representan la abscisa y la ordenada. Así, si x y y se consideran como coordenadas de un punto fijo, entonces la integral en área, integral de BA por y de x, es realmente un área, pero supóngase que la ordenada represente la velocidad de un punto móvil y que la abscisa correspondiente represente el tiempo cuando el punto tiene esa velocidad. Entonces la gráfica es la curva de la velocidad del movimiento, y el área bajo ella entre dos coordenadas representa la distancia recorrida en el intervalo de tiempo correspondiente. Es decir, el número que representa el área es igual al número que representa la distancia o el valor de la integral. Asimismo, una integral definida, que significa volumen de superficie, masa, fuerza, etc., puede ser representada geométricamente por un área. Interpretación geométrica de la integral definida. La integral definida plantea el límite de una suma de áreas. Aquí tenemos el ejemplo del área de la fórmula que ya hemos comentado, donde tenemos el área es igual a integral de BA por f de x, donde tenemos la altura, que es x, el dx sería el ancho, suma desde a y hasta b, y vemos la representación gráfica de lo que sería una interpretación geométrica básicamente de una integral definida. .7 Integración aproximada, fórmula del trapecio. Aquí tenemos el área del trapecio, la fórmula para el área del trapecio, que es igual, área es igual a 1 medio de y0 más y1 más y2
así sucesivamente hasta la yn-1 más 1/2 de y a la n por delta x. Y 3.8, fórmula de Simpson, tenemos el área es igual a delta x entre 3, que multiplica y0 más 4, y1 más 2y2 más 4y3 más 2y4, así sucesivamente hasta y a la n. 3.9, intercambio de límites. Puesto que integral de BA phi por x de x es igual a fb menos fa, y integral de AB phi por x de x es igual a fa menos fb, igual a menos, abrimos corchetes, fb por fa, cerramos corchetes. Tenemos entonces la integración de BA phi por x de x igual a menos integral de AB phi por x de x. Tenemos como teorema intercambiar los límites de una integral definida es equivalente a cambiar el signo de la integral, ¿sí? Descomposición del intervalo de integración en una integral definida, y tenemos ahí integración de x1 como límite superior y a como límite inferior de phi por x de x es igual a fx1 menos f por a, donde a menor que x1 menor que b, y integral de bx1 phi por x de x es igual a f por b menos f por x1, y obtenemos por adición integral de x1 límite superior y límite inferior phi por x de x más integral de b sublímite superior x1 límite inferior de phi por x de x es igual a f por b menos f por a, pero integral de b con límite superior y a con límite inferior de phi por x de x es igual a fb menos fa. Por lo tanto, comparando las últimas dos expresiones, se obtiene la siguiente fórmula: es integral de ba por phi por x de x es igual a integral de x1 de a por phi por x de x más integral de b con x1 límite inferior por phi por x de x. Y tenemos aquí un ejemplo con una gráfica. Tenemos la fórmula antes mencionada, interpretado ese teorema geométricamente. Vemos que la integral del primer miembro representa el área entera CEFD, y vemos ahí en la gráfica abajo una parábola, y abajo de la parábola tenemos un área que se conforma por CE, los puntos C, E, F y D, primera integral del segundo miembro, el área CMPD, y la segunda integral el área MFP. Luego el teorema es obvio. Evidentemente, de esta manera la integral definida puede descomponerse en un mínimo cualquiera de las integrales definidas separadas, y lo vemos ahí en la gráfica. Fuentes de información: el libro de Granville, Cálculo diferencial integral, editorial Limusa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.